Para poder hablar de este plan de 11 años, tenemos que hacer un recuento de la historia a partir de 1940, que este es el periodo donde Lázaro Cárdenas fue presidente de México. Durante este tiempo, se destinaba el 12% de Producto Interno Bruto a educación. Durante los 18 años siguientes, el analfabetismo en el país aumentó un 38%. Para 1958, durante la administración de Adolfo López Mateos, la educación estaba en un estado deplorable. La enseñanza elemental, considerada tradicionalmente como base de la democracia e instrumento de homogeneización social, se convirtió en el objetivo central del proyecto López Mateísta. Existían 3 millones de alumnos en estado de analfabetismo y sin derecho a educación. Fue un plan destinado a resolver el problema de la educación primaria. El país no podía disponer de los resultados del censo que estaba por realizarse ese año, por lo que no había información confiable para realizar proyectos a largo plazo. El presidente Adolfo López Mateos, durante su periodo presidencial de 1958 a 1964, invitó a Torres Bodet a ser secretario porque quería resolver el problema de la educación primaria en el país. Este nombramiento fue dado a conocer en diciembre de 1958. Responde a que el rezago y la deserción escolar se habían convertido en un grave problema nacional. En este sexenio, el maestro Jaime Torres Bodet, con un buen enfoque, formuló un plan nacional para mejorar la educación, el cual fue aprobado el 1 de diciembre de 1959, dando marcha ese mismo año. Este plan contemplaba la creación de 4 escuelas normales regionales, la apertura gradual de plazas magisteriales, la construcción de nuevos espacios educativos y el incremento de mobiliario y equipo de trabajo, incorporar al sistema de enseñanza primaria a los niños en edad escolar de 6 a 14 años que no la recibían. Se tenían que inscribir anualmente a todos los niños de 6 años. Para lograr que en 1970 terminaran su educación primaria, el 38% de los que iniciaron en el año de 1965. El plan tuvo aportaciones relevantes, como los nuevos planes de estudio, de preescolar, primaria, secundaria y de educación normal. La elaboración y selección por concurso de libros de texto gratuitos que fueron distribuidos a los niños de primaria desde 1959. El secretario de Educación Pública, Jaime Torres Bodet, hace entrega del primer tiraje de libros de textos gratuitos en 1960. El programa de construcción y reparación de escuelas y de casas para los maestros en las zonas rurales, así como la unificación de los calendarios escolares. El periodo en el que se dio el plan de 11 años fue de 1959 a 1970. A los 6 años de iniciado el proyecto, se dio cuenta el gobierno nacional que no podía seguir aportando tantos recursos a educación, de tal manera que exigió a los gobiernos estatales y municipales que deberían hacer una inversión considerable en la educación. El plan de 11 años continuó su marcha, aunque no con el mismo vigor, bajo la administración de Gustavo Díaz Ordaz, sin tomar en cuenta las deficiencias que se presentaron al final de los resultados, y las estadísticas demostraron que el plan de 11 años sí había sido trascendente. El plan de 11 años, al final del sexenio de López Mateos, había funcionado como se tenía previsto, alcanzando metas en un lapso más corto de lo pensado. En 1958 había un total de 30.810 escuelas primarias en todo el país, de las cuales 18.406 eran sostenidas por la Federación, 10.426 por los estados y 1.948 por las particulares.
En 1964, el total de planes de enseñanza primaria subió a 37.576, de las cuales 23.596 son federales, 11.147 estatales y 2.853 particulares. Paralelamente, los maestros aumentaron de 95.191 en 1958 y 55.521 federales, 29.000 en 3 estatales y 10.667 particulares, a 141.963 en 1964, de los que corresponden 82.865 a la Federación, 42.532 a los estados y 16.566 a las particulares. Los resultados anteriores de las escuelas y maestros determinaron lógicamente un aumento en la inscripción escolar. En 1958, las escuelas primarias recibieron 4.105.302 niños, de los cuales 2.166.650 asistieron a escuelas federales, 1.580.761 a las escuelas estatales y 357.891 a los planteles particulares. En 1964, la inscripción total se elevó a 6.605.000 niños, correspondiendo 4.015.000 a las escuelas federales, 1.982.000 a las escuelas estatales y 608.606 a las escuelas particulares, todo lo cual representa 317.000 inscripciones más que la cifra prevista en el plan de 11 años para 1967. Estos resultados, aunque muy alentadores como parte de la eficiencia del plan, eran solo aparentes. A nivel nacional se habían rebasado las metas propuestas, pero en regional no todos los estados marchaban al mismo ritmo. En unos los requerimientos eran superiores a los que se presentaba y en otros se rebasaba lo presupuestado. Y la meta se superó, porque también creció más de lo que se pensaba la población, aunque la cobertura de la demanda siguiera sin llegar al 100%. Era de 7.195.000. En 1970 se atendían 9.248.000. Analizando todos los resultados de este plan, es de reconocer la importancia de su labor para crear nuevos centros educativos. Sin embargo, la realidad, el progreso no fue uniforme, ya que no representó, desgraciadamente, igualdad de oportunidades para todos los sectores sociales, porque los resultados eran más satisfactorios en las regiones de mayor desarrollo, en tanto que las zonas rurales resaltaban una vez más desfavorecidas en el esfuerzo por expandir el sistema de primera enseñanza. Si realmente este plan hubiera centrado mayor su atención en las comunidades más apartadas, hubiera tenido mejores resultados para elevar a un mejor nivel la educación de la población de esta época. Todo lo anterior tiene relación con la instauración de textos gratuitos en la educación. Al ejecutar el plan de 11 años, su fundador, Torres Bodet, se dio cuenta que era necesario que todos los niños tuvieran acceso a esta herramienta para ampliar más la alfabetización. De ahí que inicia a trabajar ahora en esta cuestión, consultando de esta necesidad al presidente López Mateos. Compartieron la idea, por lo tanto, esta acción se llevó a la práctica. Y finalmente, estos son los resultados del plan de 11 años, en el sexenio del presidente Gustavo Díaz Ordaz.